Muy buenos días a todos. Tenemos el gusto de estar nuevamente con ustedes, hoy presentando a dos queridos e importantes colegas de nuestra institución, el doctor Adolfo Benjamín y el doctor Carlos Weisse. El nombre de nuestra actividad de hoy es la cura en psicoanálisis y sus perspectivas futuras. Tema muy interesante del cual ya se ocupó Freud desde el año 1910 y a lo largo de su obra, hasta llegar a Análisis terminable e interminable, también en distintos momentos se fue ocupando de este tema. En 1910, con respecto a la técnica, en 1917, preocupado por las neurosis de guerra, también trataba de encontrar una técnica más activa, ¿no? Basado en Ferencia en ese momento. Y bueno, y en Análisis terminable e interminable es un tema que verdaderamente lo desarrolla ampliamente. Nuestros colegas nos darán una nueva visión de todo esto, sobre todo el trabajo del doctor Carlos Weisse, que tuve el honor de leer, no así el del doctor Benjamín, pero seguramente nos sorprenderá una vez más, con ideas en desarrollos importantes de Jacques Lacan, que serán muy interesantes para todos. Nos acompaña nuestra querida presidenta, la doctora Gabriela Goldstein, que preside la mesa. No sé si nos quiere decir algo, saludar. Buen día a todos. Es una mañana espléndida en la que estamos reunidos aquí con los queridos colegas y con Susi, que está haciendo la introducción y la coordinación en la que la voy a acompañar de esta mesa. Nuestros colegas tienen un desafío enorme y tomaron la posta, colegas de una larga trayectoria, tomaron la posta para hablar de un tema sobre el que nos preguntamos periódicamente, la cura. Muchos colegas dicen que no se trata de una cura. Hoy en día sabemos perfectamente que cuando hablamos de cura no estamos hablando de una cura médica. Estamos hablando de qué hace el psicoanálisis, cómo trabaja el psicoanálisis, un psicoanálisis con psicoanalistas implicados en el mundo que nos toca vivir. Es el mismo mundo que el mundo de la revolución de fin de siglo, donde también había guerras y pestes. Evidentemente no, han habido muchos cambios. Hoy estamos, por ejemplo, en la virtualidad. Eso genera también unas tensiones y cambios. ¿Sacuden estos cambios los grandes ejes centrales del pensamiento psicoanalítico? Inconsciente, pulsión, sexualidad. Sin duda están estremecidos. Y de esto van a hablar nuestros colegas. Perspectivas futuras. Yo diría, el futuro es hoy. Es hoy, en donde están sucediendo una cantidad de cosas en las cuales estamos trabajando todos los analistas de la Asociación Psicoanalítica Argentina y que hoy, en este año que la APA cumple 80 jóvenes años, lanzamos en el presente hacia el futuro de la mano de Carlos Weisse y Adolfo Benjamín. Así que les doy la palabra y la conducción va a ser de Susi Gorris. Yo la acompaño junto con Florencia Groisman, que nos acompaña en las redes. Muy bien, vamos a comenzar con la palabra del doctor Adolfo Benjamín. Antes quiero presentarlo. Adolfo Benjamín es médico psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro del Comité Científico Internacional de Estados Generales del Psicoanálisis de la Sorbona de París, miembro del Comité Científico Internacional del Primer Congreso de Trabajadores de la Salud Mental en Jerusalén en el año 98, profesor del Instituto de Psicoanálisis de APA desde 1976, secretario científico de APA 1992-1994, asesor de Secretaría Científica, director del Departamento de Psicoanálisis Aplicado del Seminario Freudiano, director de la obra en escena, Psicoanálisis, Cine y Literatura, director clínico de Ambrosía, institución dedicada al enfoque psicoanalítico,
de los trastornos del hambre, miembro titular de la Sociedad Argentina de Patología Médica, Psicoanálisis, Medicina Psicosomática. Es además coautor de varios libros, Divergencia de la Unidad, el Libro Negro de la Psicopatología Contemporánea, El ginecólogo, el obstetra, la mujer, Percepción, Sueño y Perspectivas Actuales. Los artículos publicados por el doctor Adolfo Benjamín son interminables. No los voy a leer todos porque si no nos va a llevar mucho tiempo. Pero sí quiero destacar algo que no sé si todos los colegas lo saben, que desde el año 2002, y me parece que hoy es de suma importancia saberlo, desde el año 2002 al año 2009, el doctor Adolfo Benjamín dictó seminarios y ateneos clínicos sobre diversos tópicos psicoanalíticos en la ciudad de Kiev, Ucrania, tan lamentablemente famosa en estos momentos, con el auspicio de la Embajada Argentina de dicho país. Eso hizo que invitara a algunos colegas de la casa a dar conferencias allí. Es muy querido y muy respetado. Bueno, podríamos seguir, pero vamos a darle la palabra para que nos lea su interesante trabajo, seguramente. Adolfo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Voy a comenzar con lo siguiente. La semana pasada, el tema que nos convoca este año, la cuestión de la cura, estuvo ligado a la metapsicología. En la de hoy, el tema de la cura se liga a un tiempo inexistente, el futuro. Cada vez que soy convocado a brindar mis opiniones en una mesa redonda, miro y pienso en el título de la misma. ¿Cuál es la demanda? ¿Qué se me pide? ¿Qué voy? Y luego, ¿qué pensamientos comienzan a nacer y a desarrollarse junto a otros ya nacidos, crecidos y algunos ya envejecidos? Lo que me lleva a pensar cada vez que aparece la idea del futuro, lo primero que me viene a la cabeza es que hay un problema que nos afecta en el presente, hoy, y lo lanzamos hacia el mañana, sin desmentir que lo que hagamos hoy tendrá su efecto en lo venidero. El psicoanálisis está amenazado. Siempre lo estuvo. Pero para nuestra pulsión de vida es un estímulo, una incitación a seguir produciendo y expandiendo su acción y su teoría a territorios cada vez más vastos. Mi opinión con respecto al futuro fue cambiando y para mostrarles este cambio voy a empezar con una anécdota. No es nada infrecuente que muchos inventos registrados en Estados Unidos fueran reclamados luego como originados en otra geografía. Esto es muy común y hay infinidad de ejemplos. Ha ocurrido con muchos hallazgos e invenciones, sobre todo de la medicina francesa del siglo XIX, que retornaron como invenciones y descubrimientos de los investigadores americanos del siglo XX. Este breve exordio es el preludio a una respuesta que proporcioné, sin pensarla, en una cena hace muchos años en París. Estaba cenando con mi esposa y Mustafa Safwan en un pequeño restaurante del barrio latino y estábamos hablando de cómo era el sistema de transmisión del psicoanálisis en APA, la formación psicoanalítica, el trípode, la libertad curricular, etc., cuando de repente me lanza la pregunta de esa noche: ¿qué piensa usted del porvenir del psicoanálisis? Ah, le dije en broma, tengo una idea muy clara sobre el asunto. Va a desaparecer totalmente de la faz de la Tierra en poco tiempo y dentro de 100 años va a ser creado e inventado por un norteamericano, el cual honestamente va a manifestar que hubo un oscuro antecedente allá a principios del siglo XX, un tal Freud o algo parecido que lamentablemente escribió en esa lengua oscura y perdida, más apta para la filosofía que para la ciencia. Y a los que les interesen pueden averiguarlo en Internet. Esta respuesta iba más allá de mis intenciones conscientes. Subyacía la idea de una sociedad del ocio y del bienestar ampliamente distribuido,
fruto de las ingentes innovaciones técnicas que transformarían las condiciones de la vida cotidiana, los intereses y las costumbres. Una visión utópica de una sociedad que iría a producir un nuevo malestar en la cultura y que llevaría a los sujetos ociosos y en condiciones económicas favorables a interrogarse sobre su ser, sobre su sexo, sobre el sentido de la vida, engendrados sobre todo por el aburrimiento y el sometimiento a las máquinas con inteligencia artificial, es decir, síntomas y dificultades novedosas. Detrás de la broma se escondía una ilusión que se contradice cuando a nuestro alrededor vemos una sociedad de trabajadores sin trabajo, sin esperanzas, sin porvenir, en un contexto en el cual el discurso capitalista neoliberal se nos manifiesta como destructor de los lazos sociales, el avance incontenible de la tecnociencia, la destrucción continua del entusiasmo solidario y el pasmoso incremento del individualismo. Y acá una hipótesis mía, este crecimiento del individualismo quizás una de las fuentes del aumento de las patologías narcisistas que fuerzan a una clínica de los bordes. Pero nosotros poseemos esa extraordinaria herramienta que es el discurso analítico, que es a la vez una nueva forma de lazo social y una novedad epistémica, forjando un nuevo objeto para la ciencia, el inconsciente. El futuro del psicoanálisis está asegurado desde el momento en que los golpes de la historia impulsarán a los individuos e indivisos a buscar su perdida humanidad y el núcleo dorado de sus deseos. Para facilitar que esto suceda, no debemos olvidar el procedimiento para acceder al inconsciente, cualesquiera que sean las circunstancias que nos depare el destino. Y el principal, y creo, el más difícil es la interpretación de los sueños. Y me remito a su texto más revolucionario y leo en la página 520 de la edición de Amorortu, abajo, en el párrafo abajo, y dice lo siguiente. Hay otra serie de objeciones al procedimiento que proponemos para la interpretación de los sueños. De ello debemos ocuparnos ahora. Lo primero que hacemos es desechar las representaciones meta que normalmente presidirían la reflexión. Es decir, no esperar el fin o el desenlace hacia el que nos parece dirigirse el relato del analizante, por más impactante que sea, e incluso agregaría yo, por más interés que nos despierte. Luego en la página 523-24 escribe, como signo inequívoco de cualquier representación meta, se ha considerado el caso en que las representaciones o imágenes emergentes aparecen unidos por los lazos de la llamada asociación superficial. Es decir, habla de las palabras, ¿no? Consonancia, ambigüedad de la palabra, coincidencias en el tiempo, sin relación interna de sentido. Todas las asociaciones que nos permitimos usar en el chiste y en el juego de palabras. Y un poco más adelante, toda vez que un elemento psíquico se enlaza con otro por una asociación chocante y superficial, existe también entre ambos un enlace correcto y que cala más hondo y sometido a la resistencia de la censura. Y finalmente en el segundo párrafo de la página 525 nos dice, y leo textualmente, de estos dos enunciados, que con el abandono de las representaciones metaconscientes se entrega unas representaciones meta ocultas el gobierno sobre el decurso de las representaciones. Y dos, que las asociaciones superficiales son un sustituto por desplazamientos de otras sofocadas que calan más hondos, hace el psicoanálisis amplio uso en las neurosis. Más aún, los eleva a ambas a la condición de pilares de la técnica. Los pilares de la técnica son estos dos que Freud escribe por única vez en esta obra, que es la interpretación de los sueños, en el capítulo 7, el apartado 2, el olvido de los sueños. Y yo, una vez que he transcrito el texto freudiano, digo, afirmo que estos pilares siguen en plena vigencia y asumen toda su potencia en la explicación y comprensión de los mecanismos psíquicos. Y acá anoté en una parte, hay una advertencia en la primera edición de Freud, fuerte, para los psicoanalistas sobre todo y para los que se están formando,
Quien no pueda explicarse el origen de las imágenes oníricas se esforzarán en vano por comprender las fobias, las ideas obsesivas y las delirantes, y aún llegado el caso por ejercer una influencia terapéutica. Fuerte, fuertísimo. En la técnica analítica la interpretación se realiza en transferencia y produce resistencia, ya que se opone a la percepción consciente, porque lo que tendría que aparecer está prohibido, desconocido, detenido, capturado en las garras del inconsciente, dice Lacan. Anteriormente reemplacé técnica por arte. Techné es la palabra en griego que los latinos traducen por ars, que nosotros traducimos por arte. La importancia de este reemplazo es que el porvenir que ya está entre nosotros, como dijo Gaby recién, nos tiene que impulsar a ser creativos. Una de las vetas de la creación del futuro es el discernimiento del valor vital de la palabra. Para decirlo en pocas palabras, el arte consiste en saber cuándo esta comprensión metapsicológica aplicarla, en quiénes, por qué y cómo. El porvenir es una ilusión que se construye con la esperanza, es la contracara de la angustia, aquella que Freud descubrió como angustia expectante. Angustia a la espera. ¿A la espera de qué? En la fantasía, lo peor. Los últimos acontecimientos que estremecieron a la humanidad hacen que el porvenir de una ilusión se transforme en la desilusión de un porvenir. Quiero decir, un porvenir imprevisible, impensado, inesperado. Esta incerteza clama angustiosamente por la dilucidación de lo porvenir y persigue un horóscopo que le adivine el futuro. Pero el analista tiene que estar preparado para esperar lo inesperado. El espesor de la palabra porvenir en la obra freudiana emerge en su trabajo de 1927, El porvenir de una ilusión. Pero ya antes hubo otro trabajo que incluía el porvenir en su título, de 1910. Qué lapsus, 1910. Solo Dios sabrá lo que viene. El porvenir de la terapia analítica, traducido por Echeverry en la edición de Morortu como las perspectivas futuras de la terapia analítica. Como en estas lucubraciones se incluye la palabra curar y la cura es impredecible, o sea que es una chance, podríamos traducir de un modo coloquial como las chances que se le presentan al porvenir de la terapia psicoanalítica. En el trabajo de 1910 describe cómo el futuro, el porvenir en el sentido de desarrollo, provendrá de tres lados, dice él: progreso interno, aumento de la autoridad, el efecto universal de nuestro trabajo. El gran problema que se nos presenta para el futuro son los puntos 2 y 3. Ya sabemos que el desarrollo constante en lo que Freud llama progreso interno está estimulados y obligados como estamos a la aparición de las nuevas patologías y por las transformaciones sociales, tales como la caída de los viejos ideales, la construcción inevitable de nuevos ideales y el avance inexorable de la tecnociencia. En cuanto al punto 2, que es el aumento de la autoridad, este aumento de la autoridad está herido por varias circunstancias. Una, el asombroso éxito de la psicofarmacología. 2, por cierto declive de la consideración social del psicoanálisis. 3, por el auge de nuevas psicologías como el conductismo, el cognitivismo, etc. Y último, por la percepción social de la medida, de la eficacia sujetada a la rapidez y desaparición de los síntomas y el sufrimiento psíquico. Recordemos que el escrito que estamos considerando, las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica, en la página 139 dice lo siguiente, y vale la pena escucharlo. La sociedad no se apresurará en concedernos autoridad. No puede menos que ofrecernos resistencia, pues nuestra conducta es crítica hacia ella. Le demostramos que contribuye en mucho a la causación de las neurosis. Yo agregaría las otras enfermedades que estamos viendo, la psicosis, los problemas familiares, las adicciones, etc. Para nosotros, desde la perspectiva metapsicológica, el síntoma es algo valioso,
porque es una manifestación del ser y es la solución espontánea que la persona sufriente logró en el transcurrir de su existencia. El psicoanálisis nació en el terreno de las neurosis y desde allí elaboró su método y su técnica y su teoría, que es la metapsicología. La apreciación metapsicológica de los hechos psíquicos está magistralmente desarrollado en el epistolario con Luz Andrea Salomé. Cuando se nos pregunta qué es una evaluación metapsicológica de los procesos anímicos, la respuesta automática es la consideración de los mismos en términos tópicos, económicos y dinámicos. Maravilloso. La mente humana está constituida por lugares diferenciados por leyes internas. Hay una dinámica constante metaforizada como conflicto psíquico y fluye la economía, diferentemente entendida como energía, sistema de valores y al mismo tiempo significaciones que se desplazan de acuerdo al proceso primario. Pero como muchos de ustedes sabrán, hubo una intensa correspondencia entre Luz Andrea Salomé y Freud. Freud le mandaba los trabajos y tomaba en cuenta las observaciones y las críticas de ellas. Pero cuando le manda su trabajo de introducción del narcisismo, Freud le contesta escuetamente: usted se olvida que yo considero la introducción del narcisismo desde la perspectiva metapsicológica, es decir, prescindiendo de los datos de la conciencia. Segunda definición de lo que es una metapsicología que está en las cartas a Luz Andrea Salomé. ¿Pero qué quiere decir prescindir de los datos de la conciencia? Quiere decir prescindir del tiempo cronológico, prescindir de la espacialidad. En el sueño, dos objetos pueden ocupar el mismo espacio. Prescindir de la causalidad, sobre todo de la secuencia temporal progresiva, que hace entonces posible que el efecto sea la causa de la causa. Prescindir de las apariencias, incluso las más extrañas, y hasta hacer un lado la personalidad. Tomo de otro autor las consideraciones para el emprendimiento de esta aventura en el análisis. Las tomo de quien las ha anunciado con la sabiduría de un explorador avanzado, Bion. Este autor promueve una especial regla de abstinencia que invita a evitar la memoria, el deseo, la comprensión y la percepción sensorial. Como me quedan 5 minutos, me dicen acá, no voy a hablar de esto, solamente voy a decir que cuando a los supervisados me dicen que no entiende al paciente, y yo les digo que no hay que entender, hay que escuchar, se asombran, a eso apunta Bion. Entonces, como me queda poco tiempo, paso al campo de la cura. Uno de los velados problemas que nos desafían y que tiene consecuencias en la práctica clínica y en la elaboración teórica es el origen de los conceptos que utilizamos. El psicoanálisis toma palabras del lenguaje corriente y los eleva a la categoría de nociones, conceptos y operadores psicológicos. Así tenemos interpretación a la que me voy a referir especialmente. Por ejemplo, el concepto de castración es un concepto central de la teoría y no deriva en una amputación corporal. Transferencia es otro concepto esencial, no es una operación bancaria. Sexualidad no remite al sexo reproductivo. Yo es un sujeto del verbo que no es un pronombre, ni una posición de instalación en el mundo, ni el representante de la seguridad del sujeto. La palabra inconsciente, que no se refiere a una persona desvanecida o a alguien que no se da cuenta de algo. Bueno, hay muchas. Goce, por ejemplo, que no es simplemente deleite, júbilo, diversión, sino que va más allá del principio del placer. Y cura, pero bueno, no es un sacerdote católico ni un acto médico, como dijo Gaby antes. Asimismo, y esto es importante, mientras usamos estas palabras de venidos conceptos, las significaciones previas están presentes, provocando no pocas perturbaciones, que en general no se perciben. La palabra interpretación es la traducción de la palabra alemana Deutung. Pero esta palabra admite otras traducciones, tales como exégesis, explicación, traducción. No tiene esa connotación subjetiva
que se despliega en el idioma castellano. En Freud, la Deutung es un desciframiento, el desciframiento de un rebus, de un jeroglífico, tal como se describe en la interpretación de los sueños. Allí el sueño es concebido, más que un lenguaje, como un sistema de escritura. De este modo podemos afirmar que en el espacio de la transferencia leemos con las orejas. El nativo alemán no padece de la arbitrariedad subjetiva que la palabra interpretación inspira entre nosotros. Aún más, siendo una de las significaciones de la palabra Deutung traducción, esta última también se dice en alemán Übertragung, que a su vez se traduce como transferencia. Tenemos entonces en la cuna del idioma del psicoanálisis un enlace lingüístico entre interpretación y transferencia. A la interpretación se le adjudica una categoría ontológica que me interesa cuestionar. Algo o algunas cosas le decimos a nuestro analizante y posteriormente, nachträglich, si se advierten efectos, si tenemos constancia de que ha operado este decir, adquirirá entonces la categoría de interpretación psicoanalítica. Es decir, la interpretación no es algo en sí misma, sino que adviene a posteriori. Y aún más, tenemos la siguiente prueba epistemológica. Lo que surge como resultado de la interpretación es del orden de lo incalculable, o sea, algo que ni el analizante ni el analista podrían haber conjeturado. Me quedan 2 minutos, a ver, y me quedan 2 páginas, creo que llegaré. Otra palabra que me importa revisar es curar, la cura psicoanalítica o el psicoanálisis cura, como es el título de uno de los libros de Nacio. ¿Cuál es la significación de la palabra curar en el pensamiento colectivo? Es hacer desaparecer la enfermedad, la herida o el síntoma y volver el tiempo atrás. Es decir, borrar una manifestación muy compleja de algo que es la expresión de una parte significativa del ser humano, sin entrar en el amplio tema de que una enfermedad florece en el seno de una biografía, como lo muestra la literatura y la clínica que ejercemos. Lo que llamamos patología es una profunda manifestación del ser que emerge en una determinada coyuntura vital. Gustavo de Sal, que es un analista radicado en España, escribe: podemos decir que el psicoanálisis cura, siempre y cuando pongamos en cuestión lo que eso significa. Desde una perspectiva yo podría decir, no es que cura, el psicoanálisis transforma, lo cual es completamente diferente. Y esa transformación es una transformación paradojal, porque transcurrido un análisis, uno es otro y el mismo al mismo tiempo. Cambia siendo el mismo. En todo desarrollo humano siempre hay cambio y permanencia. Por lo tanto, el desafío es pensar de otra manera lo que ya es conocido para con lo mismo llegar a otro escenario. En mi lectura de Freud, la neurosis, más que una patología, es una forma de existencia psíquica. Y para terminar, una paginita, el porvenir, el futuro del psicoanálisis depende de los psicoanalistas. Es decir, es imprescindible tener en cuenta las resistencias que produce su accionar. El psicoanálisis, como dije al principio, tiene como marca de nacimiento una oposición amenazante, y es el indicio eficiente de su accionar. ¿Recuerdan ustedes Ladran, Sancho? Freud tuvo que luchar y nosotros debemos continuar esa lucha. Quiero recordarles que en una exposición ante los médicos de la universidad y presentando el fondo sexual de sus investigaciones, uno de ellos se levantó airado y manifestó: señores, esto es un asunto de la policía. Para terminar, psicoanalista no es un ser, es un advenir. Es decir, no es una profesión, aunque en sentido práctico lo es, sino una posición ética, es decir, hacia dónde apunta nuestra práctica. Si el psicoanálisis tiene que cambiar su teoría, su técnica y otro modo de acceso al inconsciente, no lo puede hacer desde el desconocimiento de sus fundamentos. Como todo en la vida, es necesario reconocer que siempre hay algo que cambia y hay algo que permanece. Cumplí. Muchas gracias, Adolfo, por
el magnífico recorrido y las puntualizaciones que nos brindaste con rigor y con tu capacidad de elaborar y relanzar lo nuevo en lo que se encuentra de la permanencia. Vamos a retomarlo en el debate, Susi. Sí, creo que has hecho un recorrido espléndido a través de los distintos momentos de Freud, desde 1910. Y has dicho frases que creo que van a provocar en lo que nos están escuchando muchas ideas y seguramente muchos comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo. Ahora vamos a dar lugar al doctor Carlos Weise para que nos hable de su trabajo. El doctor Carlos Weise es profesor también de la Casa, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, es miembro titular en función didáctica. Es profesor de la maestría, Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad, de UBA, Facultad de Filosofía y Letras, magíster en Psicoanálisis de la Universidad Nacional de La Matanza en el año 2005, miembro activo de AEAPG, miembro titular de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, 1994, miembro didacta de la International Psychoanalytic Association en el año 1988, psicoanalista didacta de la APA, que ya lo habíamos dicho, también desde el año 1988, miembro activo de la AEAPG, especialista en psiquiatría. Algunos trabajos publicados son Vacío y pulsión en la obra de arte, El objeto y el concepto en el arte contemporáneo, Creación y sublimación en la obra de Giorgio de Chirico, obra poética publicada Cuando el tiempo no es un metal precioso, Geografía de tu cuerpo y otros mundos, numerosos libros en colaboración, ensayos sobre Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Felisberto Hernández, Leopoldo Marechal y Alejandra Pizanic, entre otros. Bueno, es un hermoso currículum, Carlos. Esperamos con mucho gusto qué nos vas a decir sobre nuestro tema de hoy. Bueno, yo seguí al pie de la letra, de alguna manera, el título que nos convoca, que es La cura, el psicoanálisis, perspectivas futuras. Cuando pensamos en las perspectivas futuras del psicoanálisis, es inevitable compararlas con el pasado, lo que equivale a pensar que cuál era la cultura y el lazo social en el tiempo de Freud y los cambios que ha sufrido en la cultura actual. En principio podemos hacer referencia a que el concepto de cura en psicoanálisis difiere completamente del concepto médico y de la dicotomía normalidad-enfermedad. Frente a la estructura del aparato psíquico freudiano, que implica la existencia del inconsciente en tanto reprimido y por lo tanto el síntoma como formación de compromiso, siempre en relación al otro, dicho síntoma será tratado en psicoanálisis en transferencia con un analista. La pregunta que nos hacemos hoy sería si la patología actual se maneja dentro de estas mismas variables. Si el lazo social actual es el mismo que en esa época o ha habido un cambio total de transformación que hace que nos encontremos con otros fenómenos, aunque aquellos sigan subsistiendo en parte. La cura en psicoanálisis tiene íntima relación con la cultura en que se desarrolla. Por ejemplo, la cura original desarrollada por Freud
se desarrolló en lo que Foucault llamó la sociedad disciplinaria, que implicaba el control de los cuerpos en función de la producción, en donde la ley paterna permitía un control del goce y establecía un mandato de producción en la sociedad. La gran consigna era la producción de mercancías que indicaba un orden y una ganancia donde la pulsión era controlada por el superyo. La cura implicaba que el psiquismo habite el cuerpo con un mínimo de desborde. Esto entró en crisis durante la Primera Guerra Mundial, en el cual el goce paranoico llega a extremos indecibles, empujando al psicoanálisis a cambiar la dualidad pulsional y aceptar la presencia de la pulsión de muerte como una de las bases de la actividad humana. Terminados los dos periodos bélicos mayores, hubo una política de equilibrio en donde el límite estaba puesto en la amenaza de represalias cada vez más poderosas frente a los supuestos desbordes de las potencias triunfantes que devinieron rivales. La ley estaba encarnada en el terrible castigo del otro si había un desborde. Había una política de los gestos y un mostrar en un mundo bipolar las ventajas de un sistema u otro. Así, en Occidente se instaló el estado de bienestar. Frente a la caída del muro, cambió la relación de fuerzas y de un mundo bipolar se pasó a un mundo unipolar con un predominio total del sistema capitalista que implicó una transformación del lazo social que Lacan cifró en el discurso capitalista y que actualmente debería calificarse de neoliberal. Es decir, que la regulación del discurso del amo y su derivación, el discurso universitario, que implicaba un corte, y todavía la regulación del nombre del padre, aunque declinante, viró al discurso capitalista con la evaporación del nombre del padre y un cambio profundo de dicho lazo. Si en la sociedad disciplinaria, teorizada por Foucault, la pasión era regulada por la función paterna, en la sociedad donde se desarrolla el discurso capitalista, lo que observamos es que el goce del discurso es infinitamente astuto. Todo lo humano se convierte en negocio, es decir, lo transforma en goce, en compulsión de repetición. La pulsión no se puede descargar, por lo tanto, hay prevalencia del uno sobre el otro. La pulsión del uno sin el otro es el exceso mismo pulsional, o lo que es lo mismo, el predominio de la pulsión de muerte es un exceso, como diría Recalcati, sin excedencia. Hay muchos otros aspectos de la clínica contemporánea, citado por Máximo Recalcati, que ubica patologías variadas. Uno de ellos es la existencia de manías y melancolías que tienen variaciones sobre las clásicas. Dentro, sobre todo, de las melancolías, encontramos un gran repertorio que abarca fobia, rechazo al otro, etc. La maniobra
que Recalcati recomienda es juntar el exceso con la excedencia, es decir, convertir el exceso de la pulsión en el orden ético del deseo. Esto es posible observarlo en el arte, donde la forma va en dirección a ese objetivo. El problema no es el rechazo del exceso, sino su transformación para acceder al deseo. El que puede articular esto es el lugar del padre. El problema es que en nuestro tiempo es el tiempo de la evaporación del padre. Ser psicoanalista es sostener una posición responsable que implica una ética fundamental. Uno de los caminos es la sublimación, que implica una transformación de la fuerza para crear un destino nuevo, pues el deseo es una excedencia que implica la función de apertura del eros. Esto es, hay que recuperar el eros, pero no a costa de transformar el eros en deber, sino de transformar el deber en deseo. El deseo me transporta al otro. Su falla es el narcisismo, es quedar en el encierro. El deseo, en cambio, apunta al cuerpo del otro. Lo que se desea es ser deseado por el otro. Deseo causar el deseo del otro. En este punto es que deviene un grupo de patologías. No ser deseado por el otro, o lo que se denomina altruismo permanente, es decir, estar obligado a ofrecer el propio deseo al otro, renunciando al de uno mismo. El deseo implica la falta. Solo se desea lo que no se tiene. El discurso capitalista ha hecho del deseo el mejor de los negocios. Ha convencido al sujeto de que lo que le falta, el mercado se lo puede dar. Y como el deseo es metonímico y siempre se corre, la mercancía que recibe del capitalismo deviene banal y siempre hay nuevas mercancías para renovar. Planteemos ahora las nuevas patologías que cita Recalcati y que llama neomelancolías. Él plantea que en las melancolías clásicas hay un delirio moral, autoacusación, autodenigración, delirio de ruina, sentimiento de culpa, pero es una culpa sin culpa, es decir, sin un hecho que realmente sea culposo y que por lo tanto es inelaborable. Según Recalcati, en el psiquismo hay dos conjuntos, el sentido y la existencia. Estos dos círculos tienen una zona de intersección que es el padre, pero no el padre del nombre, sino el padre del acto. Cuando hay una disociación en la melancolía, la nada no tiene sentido. Esta es la nueva melancolía. Hay varios puntos en esta nueva melancolía que serían los síntomas actuales. Una es la caída del deseo. Ya no hay más deseo de vida, sino de muerte. Hay lo que se llama deseo de la larva, que es el deseo de no tener deseo. Y deviene una astenia, un peso de la vida, una fobia social y un completo aislamiento. El cuerpo pulsional,
el cuerpo fuerza es un cuerpo que pesa, es un cuerpo apagado, es como un peso muerto. Por ejemplo, una paciente de Recalcati decía que tenía rabia de respirar. Es decir, hay un predominio de la pulsión de muerte. Hay además una pulsión securitaria. La pulsión securitaria es justamente una pulsión que lleva a encerrarse, lleva a protegerse de lo otro. Y de alguna manera, cuando Deleuze y Guattari hablan de Wilhelm Reich, plantean que, digamos así, el amor del sometimiento de las masas al fascismo. Es decir, hay una elección de fascismo y no es un sufrimiento del fascismo, sino que el fascismo funciona como una pulsión securitaria. Y hay además una desarticulación del orden simbólico, esto es la divergencia entre presencia y ausencia, tomando como modelo el Fordá. Hay, por lo tanto, solamente un pegamiento en la toxicomanía, es decir, algo que se pega y no se puede despegar, y por el otro lado hay una pérdida de contacto con el otro y hay aislamiento y desconexión de ese otro. Es decir, o se pega sin despegarse o se aísla sin poder relacionarse. En esencia, la tesis principal de Recalcati sostiene la diferencia entre una clínica de la falta y una clínica del vacío. La clínica de la falta, que circunscribe la clínica de la neurosis, es una clínica del deseo inconsciente, de la represión y del retorno de lo reprimido, del síntoma y de la división del sujeto, y por lo tanto de las formaciones del inconsciente. Su motor es la pasión del deseo y señala lo que Lacan plantea como falta en ser que habita en el sujeto. Es, por lo tanto, la clínica clásica de la neurosis, es decir, la clínica freudiana. La clínica del vacío, en cambio, no pretende introducir una nueva estructura. La clínica del vacío trata de esclarecer los nuevos síntomas: anorexia, bulimia, toxicomanía, ataques de pánico, depresión atípica, es decir, neomelancolías. Los nuevos síntomas pueden definirse no tanto a partir del carácter metafórico, enigmático y cifrado que adquiere el retorno de lo reprimido como agente de la división del sujeto, sino a partir de una problemática que afecta directamente a la constitución narcisista del sujeto, en el sentido que indica un defecto fundamental del mismo y unas prácticas de goce que parecen excluir la existencia misma del inconsciente. Goce que no se inserta en el intercambio con el otro sexo, sino que se configura como un goce asexuado, producto de la técnica y de las prácticas económicas, fácil de conseguir en el mercado social y vinculado a una práctica pulsional determinada. Este nuevo estatuto del goce, desvinculado del fantasma inconsciente y del otro sexo,
radicalmente autista y en relación con técnicas y prácticas concretas de consumo, pone de manifiesto la desconexión entre el sujeto y el otro. La clínica del vacío trata las formas y los modos de desconexión entre el sujeto y el otro. Es decir, las distintas declinaciones que puede asumir el rechazo del otro en la época de lo simbólico contemporáneo. Si el centro de la clínica de la falta, cuyo modelo es la clínica de la neurosis, está constituido por el deseo, represión del deseo y retorno de lo reprimido en las formaciones del inconsciente, la clínica de la falta encuentra su eje en el sujeto dividido como efecto de la incidencia del deseo. Conflicto, desgarro, negatividad dialéctica, deseo como manifestación pura de la falta, que es la falta en ser. El sujeto, lo que constituye la causa y la matriz del deseo. La falta es un vacío nombrado, un vacío dotado de significantes. En cambio, la clínica del vacío implica, por ejemplo, la privación anoréxica, histérica, que puede elegir el vacío como meta pulsional. Pero este goce del vacío no anula en absoluto el deseo. La falta es una negatividad dialéctica, aquello a lo que aspira su propia supresión como falta. Es la negativización del deseo. Es decir, en la anorexia, en lo que Recalcati habla de la anorexia histérica, la anorexia es una manera de decir no a lo que el otro no donó de amor. Es decir, es una manera de dar vuelta la situación de la omnipotencia del otro. En estos nuevos síntomas, en particular la anorexia, bulimia y la toxicomanía, a lo que asistimos es a la desarticulación del vínculo dialéctico entre vacío, falta y deseo. El vacío no aparece simbolizado ya en relación al otro a través del movimiento de apertura del deseo como expresión de falta, sino que se solidifica como disociado del deseo y por lo tanto como innombrable. Es un vacío que narcotiza el ser mismo del sujeto. La clínica de los nuevos síntomas no tiene su referencia en el síntoma como formación de compromiso entre el deseo inconsciente y las exigencias del otro social, sino la angustia, una angustia sin nombre. Aparece la experiencia de un vacío disociado de la falta. No es la manifestación de la falta en ser, sino expresión de una dispersión del sujeto, de una inconsistencia radical del mismo, de una percepción constante de inconsistencia, de inexistencia que suscita una angustia sin nombre. Felicitaciones, doctor Weisse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, Adolfo. Dos exposiciones realmente muy claras, contundentes, con una exploración muy profunda del psicoanálisis hoy y el futuro. En este momento, una posibilidad es que dialoguen entre ustedes. Creo que se plantearon
muchas cuestiones interesantes. Otra posibilidad es que escuchemos algunas preguntas o que sigamos indagando entre nosotros. Me gustaría saber qué pensás, Adolfo, Cuando lo escuchaba Carlos. a Carlos, quedé muy impresionado por su trabajo. Entonces pensé, bueno, yo hablé de la clínica de la falda y él se refirió más bien a la clínica del vacío. O sea que en cierta forma nos complementamos. Nos Nos complementamos. complementamos. Exactamente. Tocamos el mismo tema, vos más profundamente, la cuestión del capitalismo neoliberalista, pero al mismo tiempo vos estuviste de acuerdo con que la ruptura de los lazos sociales y el incremento del individualismo es una incidencia de la sociedad que procura el aumento de la patología narcisista. Así es. Claro. Después estuve pensando en otras cosas, en la cuestión vos dijiste del vacío y la falta. Te voy a hacer una pregunta a vos. ¿Dónde colocas la nada? Te digo ¿Dónde? la nada. Bueno, ¿dónde se ubica la nada? Sí. Justamente, la nada se ubica en un lugar casi de inexistencia. Ujú. Por ejemplo, uno podría decir, hay dos alternativas. Una es la de la falta en ser, Sí. ¿no? Es decir, el sujeto es incompleto. Por lo tanto, va lo que busca es el deseo del otro, el deseo de la madre para ser amado. Mm. En ese sentido, interviene fundamentalmente lo simbólico y el lenguaje. En cambio, el vacío, la clínica del vacío, es una, diríamos así, desaparición del sujeto en cuanto a que se siente, diríamos así, fuera del mundo, se siente muerto. Mm. Acá Recalcati sí, lo sí. plantea Sí. de esta manera. Mm. Es decir, esta idea de que el otro, la falta del amor del otro, genera la muerte del sujeto, ¿no? Claro, pero me parece que claro, fue porque el psicoanálisis demuestra que nos constituimos con el otro. ¿Cómo? Y el psicoanálisis demuestra que estamos constituidos por el otro. El psicoanálisis te muestra que estamos constituidos por el otro, Sí. no siempre. Es decir, estamos constituidos por el otro hasta que el otro te niega. Sí. No, yo me refiero a lo siguiente, que es muy fácil cuando Freud dice, y se toma de la embriología comparada, que nosotros nacemos incompletos. Sí, Es decir, de acuerdo a la embriología comparada, digamos, si nosotros naciéramos como nacen los mamíferos, deberíamos nacer en el mes 11. claro. Al nacer 2 meses antes, digamos, Somos prematuros. somos prematuros pero permeables, y entonces la incidencia del otro forma parte de nuestra formación. Exactamente. Claro. Pero yo te preguntaba dónde ubicabas la nada, porque yo tengo una hipótesis sobre la nada. Bueno, A ver, ¿Eh? te escuchamos. Mi hipótesis sobre la nada tiene que ver con el patriarcado. Cuando se dice, por ejemplo, que Dios ha creado de la nada, digamos, la nada es el nombre forcluido de la mujer. Es decir, ¿por qué Dios? ¿Y por qué Dios es hombre? ¿Y por qué lo presentan como un barbudo? ¿Por qué no es una pareja la creadora? Ya que hablamos, digamos, de la constitución de la cultura como creativa, ¿no? Desde la perspectiva de la religión, la nada es el nombre forcluido de la mujer. Y otra idea que se me ocurrió escuchándote, y de acuerdo a lo que yo trabajo con la cuestión de las palabras, vos dijiste la caída, la del padre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero padre, digamos, es también, como ocurre en psicoanálisis, padre no es padre. Lo que yo podría decir, en nuestra sociedad vemos que hay una relación demasiado laxa, ambigua y controvertida con la ley, con lo que rige nuestras vidas. A eso lo llamamos padre. Es decir, claro. Digo para que, digamos, no nos quedemos atrapados en el orden imaginario y pensemos el papá, el señor, ese que nos viene a la casa, que trabaja, etcétera. Se trata, digamos, de una articulación del sujeto con la ley
y la pobreza de esa relación, digamos. Provocada en parte por lo que vos explicaste, ¿no? Del capitalismo neoliberal, ¿no? Justamente. Que convierte al sujeto en mercancía, rompe el lazo social, Rompe. incrementa el individualismo y de ahí las patologías de borde, las patologías narcisísticas. Y ahí adviene la nada, porque Y ahí- justamente cuando rompe el lazo social, Sí, digamos así, lo que deja es a un sujeto a la deriva. claro. Este es el Sí, problema, esta es la situación. Interesantísimo lo que surge en el diálogo entre ustedes. Yo voy a lanzar algunas ideas más y creo que Flor, tenés algunos comentarios desde el chat, ¿sí? Sí, hola, buenos días a todos. Adelante. Sí, ahora empezaron a dialogar entre los autores, empezaron a haber más preguntas, pero como quieran, si quieren, leo alguna ahora, Sí, por Da- favor. como Dale. prefieran. Sí, Sí. después yo retomo porque quisiera marcar una cuestión importante en lo que traen Adolfo y Carlos, que es entonces, en la clínica, en nuestro modo de trabajar la clínica hoy, o lo que se llamaba la teoría de la técnica, ¿qué lugar ocupa el otro en tanto analista? Me parece, digo, ¿quieren hablarlo ahora o lo dejamos? Porque Yo creo que preferiría que vengan las sí, vengan las preguntas, pero que quede este tema que es un lugar clave, porque fundamental, tal vez no es lo mismo de lo que estamos hablando, como por ejemplo la clínica del vacío y la de la existencia, que la del sentido y o tal vez sí, vamos a ponerlo en debate, o tal vez se tocan en algún punto, pero vamos a escuchar a Flor. Pero antes que Sí. la escuchemos a Flor, yo diría que esta pregunta, vos sos la más capacitada para contestarla por lo siguiente. Se necesita una posición creativa del analista. Y vos, aparte de doctora en psicología, sos arquitecta y pintora. O sea que estás dentro del campo de la creatividad. Eso lo tenemos que aplicar al psicoanálisis, ser creativos. Justamente. ¿eh? La Bueno. creatividad es fundamental. Es fundamental, la creatividad. Bueno. No descuidando las bases Las bases. creadas por Freud, con todo el desarrollo que luego pueden tener, la modificación, ¿no? Pero los fundamentos están siempre. Por eso lo decía, que hay algo que permanece y algo que cambia. Pero hay algo que permanece, algo que permanece. Retomamos esto, pero primero escuchamos a Flor y los comentarios o preguntas Bueno. que surgen. Hay saludos desde Francia, Perú, Suiza, pero bueno, voy un poco a los comentarios y preguntas. Bueno, ya vamos para allá. Ana Rosenfeld dice, muy interesante esta diferenciación entre la clínica de la castración y la clínica del vacío. Muy importante tomar en cuenta el sistema capitalista y su amenaza tanática. Bien. Viviana Salazar dice, buenos días, muchas gracias por la presentación. Me interesaría, por favor, si pudieran desarrollar o ejemplificar la intervención en la clínica sobre la clínica del vacío. Martina Soto, que creo que es la que nos está escuchando de Suiza, dice, mi pregunta es para el doctor Carlos Weiss. Me pareció muy interesante la noción del goce en relación a la sociedad capitalista. ¿Cómo definimos el goce antes de la sociedad de consumo? ¿Es que sería un goce virgen, más puro? ¿Y cómo se tergiversa ese goce con todos los objetos salidos de la sociedad de consumo? Bueno, siguen los saludos y Graciela Bárbara Campins dice, muy interesante la presentación del Dr. Weiss, la idea transformadora del arte que habilita el deseo y por otro lado su articulación del goce y capitalismo. Por ahora estamos con esto. Entonces le damos la palabra a quien quiere contestar. No, él. Carlos, bueno. Claro. A ver, por ejemplo, ¿me podría repetir la pregunta? Porque se me fue. Sí, leo de nuevo. Sí. Dice, me pareció muy interesante la noción del goce en relación a la sociedad capitalista y pregunta, ¿cómo definimos el goce antes de la sociedad de consumo? ¿Es que sería un goce virgen, más puro? ¿Y cómo se tergiversa ese goce Más con puro, todos los virgen, objetos más puro. salidos de la sociedad de consumo? Claro, el goce antes de la sociedad de consumo, digamos, tenía que ver con el exceso
¿no? Con el exceso sintomático y con lo que podría ser el sufrimiento psíquico. El goce en la sociedad de consumo lo que hace es, en una forma tremendamente astuta, es ofrecer objetos para que ese vacío, diríamos así, que se convertiría en goce, digamos, hay una promesa de goce. El capitalismo lo que tiene es promesa de goce. Le dice al sujeto, ¿qué es lo que te falta? Lo que te falta yo te lo voy a dar. Cuando se lo da y se da cuenta que no es eso, entonces le dice, no, pero esta otra cosa que te voy a ofrecer, esto es lo que vos necesitas. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que hace es renovar constantemente la oferta de mercancías y, digamos, hace que un sujeto sea realmente un esclavo del mercado. No sé si se entendió, ¿no? Sí, sí, muy claro. Adolfo, ¿querés comentar algo sobre todo el campo que se abrió en las preguntas? Habría que hablar, por ejemplo, sobre el goce, su relación, digamos, con el masoquismo, digamos, la confusión que hay, lo que yo había dicho, la palabra goce, digamos, es una palabra que escuchada parece que lleva alegría, diversión, etcétera. Sin embargo, como dice Lacan, creo que lo dice una sola vez, dice, es el camino hacia la muerte, es el camino hacia la autodestrucción. Y sobre la otra, sobre lo creativo, voy a contar una pequeña viñetita, tuve permiso de la persona. Era una paciente diagnosticada de esquizofrenia que tenía terror frente a los espejos. Estaba internada en una clínica psiquiátrica y este terror también se lo comunicaba a los psiquiatras, por lo tanto se creaba un círculo vicioso y el incremento de la enfermedad. Pero resulta que la clínica había quedado, digamos, el director de la clínica se había ido y había dejado a una enfermera como directora de la clínica y se armó un desbande terrible. Lo primero que hice, yo llegué a la clínica y le dije, el director de la clínica soy yo. Desapareció la angustia. Y después hice que se desinternara la paciente. ¿Cuál era el terror frente al espejo? Ella decía, ¿veo un hombre o me veo hombre? Pero yo me enteré de algo que había ocurrido en la clínica, algo que parece cómico. Ella tenía ataques de pánico y el enfermero, que lo voy a llamar Simón, era un hombre de 2 metros de altura, la agarraba en brazos, la levantaba y decía, acá no te hagas la loca, ¿eh? Pero como ocurre en estos casos, como lo describe Freud y también Lacan, eso no había quedado grabado, no había entrado en su registro simbólico y reaparecía como algo exterior, como alucinación. ¿Cuál fue la cosa creativa? Cuando la empecé a tratar en mi consultorio, digamos, la primera vez que manifestó esto, y disculpen lo que les voy a decir, la agarré, la tomé de la mano y le dije, vení conmigo. Y fuimos al baño. Y le dije, mirate en el espejo. Estaba horrorizada. Le digo, mírame a mí en el espejo. Sí, sí, lo veo. Bueno, mírame a mí. Me dice, magia. Sí, sí, ahora me veo. Y entonces le expliqué, le digo, bueno, lo que pasa, cuando vos ves un hombre o te ves hombre, lo que estás viendo en el espejo es a Simón. Y Simón se interpone entre vos y la imagen que ves en el espejo. ¿Entienden cuál es la cosa creativa? Es decir, sacarla del consultorio, llevarla al baño, ver que, digamos, que el trabajo con el espejo daba resultados y poner después un espejo en el consultorio, tapado con una cortina. Cuando venía ella lo descorría. Es decir, quería dar un ejemplo de cómo es lo creativo. Eso no lo dice Freud en ningún lado, se me ocurrió a mí y dio resultado, podía no haberlo dado. Me parece magnífico el caso, la viñeta que trae Adolfo, porque muestra varias cuestiones, tanto metapsicológicas como técnicas, que era un poco lo que yo les estaba preguntando. Por un lado,
la cuestión, varias cosas. Por un lado, que sin tener incorporados las bases, como dice Adolfo y también lo dijo Carlos de otra manera, es difícil avanzar en actos, yo diría, creativos, por no llamarlo acto analítico, que sería un poco la zona en la que estamos trabajando, a la que somos convocados, quizás en este contexto, a un movimiento distinto que nos permite, como hizo Adolfo, lo que tendría cierta dimensión de acto, pero también me hace pensar, me permito nombrar a otro psicoanalista, algo de lo que piensa Winnicott. Es decir, dame la mano, vení conmigo, te acompaño, y nos remontamos a un estadio del espejo, en el que no fui bien mirada, tal vez, en el que la mirada del otro se cayó en algún momento. No me devolvió una mirada constituyente. Exactamente. Exactamente. ¿Podría ser que estemos hablando de esto? Sí. Bueno, Freud lo que planteaba era que no hay, diríamos así, un texto sobre la interpretación o sobre la intervención. Sí, solamente los primeros pasos. Claro. Después lo libraba a la creatividad del analista. Claro. Y es fundamental la creatividad en el analista. Es fundamental, ¿sí? Porque, digamos, la complejidad humana no puede, es inabarcable desde el punto de vista de una especie de repertorio de interpretaciones. Claro. Por eso uno podría decir, en esta época de desarrollo de la inteligencia artificial, Eso. donde la medicina va a quedar en manos de la inteligencia artificial, yo creo que lo único que no va a poder ser captado por la inteligencia artificial es el análisis. Claro. Por eso yo sugiero, digamos, me parece muy importante para que esto se mantenga, se produzca y asegure el futuro, el análisis del analista. Freud decía, por ejemplo, que un analista debería retomar el análisis cada 5 años. Yo he creado para mí otra indicación. Cada vez que tengo un conflicto en mi vida, los conflictos aparecen constantemente, aparecen sueños, y los sueños no los llego a interpretar, ahí retomo el análisis. A veces que logro interpretar mis sueños y resolver un conflicto de manera no neurótica, pero cuando no logro eso, ahí retomo el análisis. Puede ser 1 año, 10 años, 5 años, 3 años, pero esa, digamos, es la indicación que me doy a mí mismo, modificando la de Freud. Es muy importante lo que trae Adolfo y lo que también trajo Carlos, que tiene que ver con un analista implicado, desde ya en el tiempo en que vive, en su época, pero también implicado en el sentido de haber podido encarnar en sí mismo los conceptos fundamentales, me permito decirlo, y voy a nombrar la serie de conceptos fundamentales que a mí se me ocurren implicados en el acto analítico, podremos llamarlo, con cierta flexibilidad, de Adolfo. Por ejemplo, en su mente, él ya sabe que además estaba Caterina, es decir, que la imagen de un otro amenazante podía tener que ver con un trauma sexual, por ejemplo. Ya lo sabe, lo piensa, pero quizás lo deja de lado y piensa, hay algo de otro orden. Yo sé que esto existe también en esa figura de ese hombre que existe, en su imaginación, en su imaginario. Pero la agarra de la mano, como dijimos, pudiendo también abonar a cierta línea de Winnicott o de un pensamiento más contemporáneo, y la lleva al estadio del espejo, podríamos decir, y a marcar una diferencia, y en esto es ultra freudiano, entre el trauma y la imagen imaginaria que se viene y el acto simbólico que también implica un contacto personal, es decir, la realidad imaginaria y la realidad real y simbólica están en ese mismo acto presente. Si Adolfo o Carlos no estuvieran pensando en que es importante analizarse, es importante formarse, voy a usar una palabra, no hay otra para el training, la formación,
con los conceptos fundamentales y el permanente atravesamiento de nuestros interrogantes, como estamos haciendo ahora, difícilmente podríamos avanzar en la creatividad y en preguntarnos, por esto lo dejo ahí picando, ¿no? Como dice Carlos, hoy es la angustia el vector. Entonces, ¿qué pasa con el síntoma? ¿Qué pasa con el sentido? ¿Tenemos que ser más activos? ¿Cómo funciona el psicoanálisis? Que, como bien dijeron los dos, me gustó muchísimo lo que trajiste, Carlos, sobre que ese punto en el cual intervenimos los psicoanalistas nunca va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Claro. La inteligencia artificial es sin resto. Y nosotros, los seres humanos, aunque no podamos hacer todavía algo con el resto, ese es nuestro trabajo, apuntalar a que eso se configure como deseo. Siempre tenemos un resto, que es esa discrepancia entre la imagen especular y algo de lo carnal vivido, o algo así. Les doy la palabra para cerrar. Bueno, yo lo que creo es que lo que queda claro es que, digamos, para un sujeto, diríamos, no hay vida sin otro sujeto. Es decir, y el otro sujeto, si se cierra, ¿no?, entonces lo condena al primer sujeto justamente a esta angustia sin nombre. De acuerdo. Esta sería la angustia Sí. que planteaba recién, ¿no? Sí. Yo, para cerrar, pero no es un cierre, sino que es una apertura, vos trajiste las ideas de Recalcati sobre la anorexia. Y mi segunda esposa, Silvia Fendri, que trabajamos mucho sobre esta cuestión, ella cree haber descubierto, digamos, en esta patología de la anorexia en las mujeres, la falta de la mirada del padre. Es interesante para trabajarlo. Están de acuerdo ambos en... Sí. Lo que es interesante justamente en la anorexia es que justamente la anorexia tiene una relación con el espejo muy interesante, porque lo que la anorexia ve en el espejo es la desaparición de la forma de mujer. Claro, exacto, muy bien. ¿No? Bueno, Sí, hablando de querés, anorexia, vamos a almorzar. Sí, va a ser el cierre y bueno, evidentemente este es el presente y el futuro del psicoanálisis. Se han abierto los caminos en los cuales podemos pensar juntos y hacer todos los diálogos y conexiones necesarias, estamos conectados, para ver esa desconexión de la que habló Carlos, tan compleja de hoy en día, que no es la represión, es una otra cosa que tal vez va junto a la represión, pero con otras cosas más que él las dijo como estas variaciones y especificidades de lo que está, no importa en qué, no importa, sí importa en qué estructura, pero quiero decir, más allá de un pensamiento estructural, es decir, en la problemática que nos afecta para pensar juntos la clínica de hoy en día. Adelante, Susi, para hacer el cierre y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta mesa interesantísima, donde todos hemos aprendido mucho y donde me pareció sumamente interesante el diálogo entre los autores de dos trabajos tan completos y tan incompletos, o sea, tanta apertura tuvieron los dos trabajos para seguir pensando. Recorrimos, hablamos de Freud, hablamos de Lacan, hablamos de Recalcati, hablamos de Ferenczi de alguna forma también, de Bion. Y de Weiss y de Benjamín. De Weiss y de Benjamín, exactamente. Lo que piensan nuestros dos profesores, queridos colegas, que enaltecen esta casa con su trabajo y su pensamiento. Muchas gracias a todos, fue un placer acompañarlos en esta reunión y esperemos vernos la próxima vez. Muchas gracias por la compañía de nuestra presidenta. Y gracias a Flor también.
Gracias. Disculpe, quedaron un montón de preguntas afuera, Flor. pero bueno, ¿La podés mandar? Escúchame, se las envío a los autores para se que las la tengan envías a también. los autores. Claro. Muchas gracias, Alguien de Flor. Córdoba pide si puede tener los trabajos de ustedes, no sé si eso es posible, pero bueno, después les envío todas las preguntas y los comentarios que quedaron ahí pendientes. No, contestá que Grace y yo vamos a... Bueno, Tiene ganas de viajar, Adolfo. Tiene ganas de viajar, Adolfito. Muchas gracias.